Año 2010. La franquicia de superhéroes más grande del planeta en la cima del mundo. Una cuarta película, esperada por millones. Y de repente, silencio. El proyecto se detuvo. El guión, descartado. El director, fuera. Durante más de una década, una pregunta persiguió a Hollywood. ¿Qué pasó con Spider-Man 4? Y cómo su fantasma finalmente dio paso a un renacimiento. Uno que, la verdad, nadie vio venir. Bienvenidos a Starscope Report. Acompáñanos mientras descubrimos los dramas de Hollywood, los movimientos de la industria musical y los escándalos virales de los influencers. Desde sorpresas en la alfombra roja hasta controversias en redes sociales, profundizamos en las historias detrás de la fama. Hoy nos metemos de lleno en la historia de cómo la secuela más esperada de principios de los 2000 colapsó por completo. Es una locura si lo piensas. Totalmente. Para ponerlo en contexto, recordemos el éxito masivo de Spider-Man en 2002 y sobre todo Spider-Man 2 en 2004. Que para muchos sigue siendo de las mejores películas de superhéroes de la historia. Sin duda. Luego vino Spider-Man 3 en 2007 que, tuvo una recepción mixta por parte de la crítica. Bastante mixta, sí. Pero fue un éxito de taquilla brutal. Casi 900 millones de dólares. Una barbaridad. Y es clave entender la mentalidad de Sam Raimi en ese momento. Claro. En una entrevista de 2022, él admitió que Spider-Man 3 fue una experiencia muy dolorosa. Sentía que el estudio lo había presionado mucho. Con el tema de Venom, sobre todo. Exacto. Así que para él, Spider-Man 4 no era solo otra película. Era su oportunidad de redimirse. Y estas son sus palabras, terminar con una nota alta. Estaba todo listo, pero el gran problema, era el guión. Ahí es cuando entra en juego un reporte de Nicke Finke, de enero de 2010. Y hay que entender quién era Nicke Finke. Su blog era lectura obligada en Hollywood. Cuando ella publicaba algo, no era un rumor. Para nada. Era una filtración directa desde las altas esferas. Así que cuando dijo que el proyecto estaba en pausa indefinida, la industria supo que era el fin. Y todo por el guión. Raimi odiaba los borradores. Pasó por varios guionistas, incluyendo a Alvin Sargent, que había escrito las dos anteriores. Sí, y no le gustaba nada. Sentía que no podía alcanzar el nivel que quería antes de la fecha límite que imponía el estudio. Y ahí está el choque. La creatividad contra el calendario corporativo. Totalmente. Y Raimi dijo no. Prefirió matar un proyecto de cientos de millones a entregar algo mediocre. Y es una lástima porque los detalles de lo que pudo ser son fascinantes. Uf, sí. Se hablaba de John Malkovich como el buitre. Y Anne Hathaway como Black Cat, aunque parece que ella era muy cara. Y el artista conceptual Jeffrey Henderson reveló después un arte increíble de misterio con un parecido A Bruce Campbell. Exacto, un clásico de Raimi. Pero bueno, todo eso se quedó en el tintero. La reacción de los fans fue de decepción total, y Sony pues decidió reiniciar toda la franquicia. Y así llegó The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield y comenzó una saga de 15 años de ¿qué hubiera pasado si? Pero la historia de esta película fantasma estaba lejos de terminar. Una década después, el multiverso estaba a punto de revivir una esperanza que todos creíamos muerta. Y eso no es ni la parte más intensa. Más adelante revelaremos la declaración final de 2026 que rompió el corazón de los fans, para siempre. En 2021, el regreso de una cara familiar hizo que el mundo creyera de nuevo. Spider-Man 4 era posible. Aquí el contexto es clave. El universo cinematográfico de Marvel, el MCU, estaba en pleno apogeo. Y con él, el nuevo Spider-Man de Tom Holland. Y la introducción de un concepto que lo cambió todo. El multiverso. Y vaya si lo usaron. El regreso triunfal y súper secreto de Tobey Maguire en Spider-Man No Way Home desató una euforia global. Yo estaba en el cine y la gente gritaba. Fue un momento cultural. De repente, esa historia que se sentía terminada en 2010 volvía a estar viva. Y la especulación se disparó, sobre todo cuando se anunció que el propio Sam Raimi volvía a Marvel para dirigir Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Las piezas parecían encajar de una forma casi perfecta. Demasiado perfecta, tal vez. Y el propio Raimi alimentaba las llamas. Claro, en cada entrevista decía que estaba completamente abierto a la idea. La famosa frase de «con el multiverso todo es posible». Era una clase magistral. No confirmaba nada, pero dejaba que el público soñara.
Y no era solo él. Thomas Hayden Church, el actor de Sandman, dijo en 2024 que había escuchado rumores de que se estaba desarrollando. Sí, y hasta Mattson Tomlin, el guionista de The Batman, tuiteó que estaba intentando que se hiciera, con una idea de un Peter Parker ya padre de familia. Las redes sociales explotaron, campañas masivas pidiendo #Spider-Man4. Se sentía inevitable. Es que era el sueño de todo fan hecho realidad. Yo estaba convencida. Todo el mundo estaba convencido. Si te encantan estos giros inesperados de Hollywood tanto como a nosotros, asegúrate de estar suscrito, aunque eran muchas historias por contar. Y es que, además, había un caso de negocio muy sólido detrás de todo esto. El éxito de No Way Home. Casi $2,000 millones. Eso demostró que el público estaba hambriento de nostalgia, de lo que llaman secuelas de legado. Como Top Gun, Maverick o Creed. Exacto. Demostró que había una mina de oro esperando. Ignorarlo habría sido casi una negligencia financiera para Sony. Pero, en medio de toda esa euforia, hubo una voz de cautela. Kirsten Dunst. Kirsten Dunst, la Mary Jane original, en una entrevista de 2024 fue muy directa. Dijo, no creo que necesitemos eso. Fue como un presagio. Pasó un poco desapercibido, pero en retrospectiva fue la pista más honesta de lo que iba a pasar. Pero justo cuando la esperanza estaba en su punto más alto, una sola entrevista lo cambió todo. Y mientras una puerta se cerraba para siempre, otra se abría de par en par. Revelando un nuevo día para Spider-Man. 24 de enero de 2026, la fecha en que Sam Raimi puso fin a 15 años de especulación con una sola declaración. Fue durante la promoción de su nueva película Send Help. Un periodista lo acorraló y le preguntó directamente si volvería para una cuarta película. Y su respuesta fue un no rotundo. Pero no fue un no cualquiera. Fue una declaración muy calculada, muy respetuosa. Cierto, dijo que sentía que ya había pasado la antorcha felizmente. Y que el MCU ahora está contando la historia de Tom Holland y que no sería correcto que él volviera para resucitar su versión. La frase final fue casi poética. Dijo que su Peter y su Mary Jane se han ido a otra parte. Fue un cierre elegante, una forma de cerrar la puerta con firmeza, pero agradeciendo a los fans. Y lo más fascinante es lo que pasó justo después. Inmediatamente, en el momento en que Raimi cerró esa puerta, el foco de la industria giró 180 grados hacia el futuro. Spider-Man, Brand New Day. Ahí es donde se ve la jugada maestra. La declaración de Raimi no fue casual, fue una movida de manual para limpiar el camino. Cierra el ciclo de la nostalgia justo cuando Sony y Marvel necesitan que toda la atención se centre en su nueva dirección. Exacto. La nueva película, anunciada en la CinemaCon de 2025, necesitaba aire limpio para respirar. Y la nueva dirección es un giro radical. Nuevo director, Destin Daniel Cretton, el de Shang-Chi. Y el propio Tom Holland lo describe como un nuevo comienzo, un renacimiento para el personaje, después de que todos olvidaran quién era. Y el cambio sobre todo de tono. Cretton promete una historia más madura, más terrenal y a nivel de calle. Y el elenco lo confirma. Vuelve Jon Bernthal como The Punisher. Y Mark Ruffalo como Hulk, lo cual es muy interesante. Y los villanos son del crimen organizado. Michael Mando como Scorpion y Marvin Jones III como Tombstone. Esto ya no es una batalla por el universo. Es una lucha por el alma de Nueva York. Un Spider-Man solitario, sin la tecnología de Stark. Estoy muy emocionada por esto. Verlo enfrentarse a criminales junto a The Punisher es exactamente el cambio que el personaje necesita para crecer. Hay mucho más en camino en el MCU. Mantente al día con nosotros y presiona ese botón de suscripción para no perderte ni un detalle. Y luego está el misterio de Sadie Sink, de Stranger Things, en un papel que nadie sabe cuál es. Todo apunta a una dirección deliberada para madurar la franquicia. Después de llevar a Spider-Man al espacio, lo traen de vuelta a la Tierra con un golpe de realidad. Al final, la historia de Spider-Man 4 es una lección sobre cómo Hollywood maneja la nostalgia. Durante un tiempo, esa película fantasma fue una herramienta invaluable. Mantuvo a los fans enganchados. Pero también demuestra que para las grandes franquicias, la nostalgia es una estrategia, no un destino. La usaron para impulsar a No Way Home, y cuando llegó el momento de lanzar su nueva visión, no dudaron en sacrificarla para asegurar que el foco estuviera en el futuro. El fantasma de Spider-Man 4 fue más valioso como leyenda que como una película real. Y eso nos lleva a una última reflexión. En esta era de multiversos y secuelas de legado,
cuando la nostalgia deja de ser un homenaje y se convierte simplemente en la herramienta de marketing más poderosa y menos arriesgada de la industria. Has estado escuchando Starscope Report, donde descubrimos las historias que dan forma a Hollywood, la música y la cultura pop. Gracias por sintonizarnos y no olvides suscribirte para más historias que mantienen a las estrellas brillando.